55. Las voces, los actores, su trabajo, sus propuestas. Parlamento 55, un espacio de diálogo para conocer a nuestros diputados. Parlamento 55, un trabajo del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado. Y la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Buenos días, una vez más nos encontramos aquí en Parlamento 55, este esfuerzo que se hace con apoyo del Instituto de Investigaciones Legislativas y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Cuernavaca. El día de hoy nos acompaña en entrevista el doctor Alfredo Javier Arias Casas, consejero estatal electoral aquí en el estado de Morelos. Y también en conducción nos acompaña la licenciada Zuleima Puga. Buenos días, Zuli, bienvenida. Hola, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, consejero, por haber aceptado esta invitación. Alfredo, bienvenido. Pues gracias y de verdad el agradecido soy yo. Zuleima, un gusto, años de conocerte, tu trayectoria, doctor, ni se diga, decíamos tras micrófonos que ya tantos encuentros ya es necesario hacer académicamente algo por Morelos, ¿no? Así es. Pues nosotros muy agradecidos de que estés aquí en Parlamento 55. Este programa tiene como uno de sus objetivos llegar a las audiencias jóvenes y en ese sentido pues siempre buscamos una parte que sea como ilustrativa y motivacional de cómo una persona puede llegar a ser consejera electoral aquí en el estado de Morelos. Cuéntanos tu trayectoria, tu formación, en qué momento surge la idea de ser parte de la administración pública y después irte especializando en los procesos electorales. Pues fíjate que he tenido un acercamiento desde muy joven en la vida pública del estado. Empecé siendo reportero, fui uno de los orgullosamente fundador de la Jornada Morelos aquí en el estado en el 99. Había estudiado comunicación en el CETIS de Xochitepec, entonces todavía fui de la generación que logró colarse a los medios, pero bueno, de ahí salté a estudiar Derecho en la UAM y a la par Ciencias de la Comunicación en la UNAM, y empezó otro tipo de visión acerca del servicio público, ¿no? Evidentemente estuve un rato litigando y posteriormente ya en el Congreso como asesor, y de ahí empezar más el desarrollo en el servicio público del Estado, y pues ha sido pues años de mucho aprendizaje y de estarse preparando continuamente académicamente. Creo que los servidores públicos tenemos esa obligación de estar preparándonos continuamente, porque trienio tras trienio el contexto y la forma de hacer política o hacer y desarrollar el servicio público cambia totalmente. Claro. Y además vienen nuevas generaciones también con ideas nuevas y tienes que adaptarte, ¿no? Consejero, ¿eres originario de Morelos, de Cuernavaca? De Emiliano Zapata, Morelos. De Emiliano Zapata. Sí. ¿Qué te lleva a elegir la carrera de comunicación primero, como decías, en el CETIS, y después decidir ya la licenciatura? Porque me gustaba mucho el tema de la comunicación. Yo quería ser cineasta, o sea, la realidad. Pero, pues económicamente me era imposible, ¿no? E irse a la UNAM, pues para alguien a que estamos a una hora de distancia, pues es difícil, es complicado. Entonces entré a comunicación en el SUA, terminé con mejor promedio que en Derecho, tengo que reconocerlo, pero no me he titulado. El trabajo que te lleva aquí el servicio público es extremadamente demandante. Todos sabemos que tenemos un horario de entrada, no tenemos un horario de salida, no tienes a veces fines de semana, o sea, es muy difícil. Entonces, pues tengo pausada esa parte. Pero me gusta prepararme, me gusta estudiar, he seguido estudiando posgrados, que es una forma de irse actualizando, y pues ahí vamos en el camino. Y después, ¿qué te lleva a decidir participar? Como ya lo mencionabas, empezaste en el Congreso del Estado, ¿no? Después en la Auditoría de Fiscalización, después de tu paso por los medios de comunicación. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Fue una invitación? ¿Tú buscaste la oportunidad? ¿Se presentó? Creo que fue un conjunto de cosas. Como reportero, pues tienes la oportunidad de conocer los procesos electorales desde afuera, ¿no? Y eso me gustó. Déjame decirte que en el 97
participé en el primer PREP que se generó aquí en el estado. Estuve capturista con la primera empresa que llevó a cabo el PREP en Morelos. Entonces fue mi primer acercamiento con las elecciones, después como reportero, después estuve en un partido y bueno, ya como litigante de partidos políticos, pues conoces otra forma de los procesos electorales. O sea, siempre tuve un acercamiento con la materia del derecho electoral, tanto como reportero, estudiante, posteriormente como abogado postulante. Bueno, ya en el 2017 que se abre la convocatoria, una amiga es la que me comenta, oye, pues se va a dar la oportunidad, participa, y participé. Y aquí estoy todavía. Pero es muy interesante, ¿no? Porque, esa frase de Aristóteles del ser humano como un animal político, pues da para muchos, ¿no? Que es la frase, bueno, es la que está en el escudo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ¿no? Es la frase del escudo, ¿no? Tú son politicón. Pero, como bien lo dices, esto quiere decir más que solamente política. Una posible traducción es que el ser humano es un animal que se comunica, ¿no? Es un ser que constantemente se tiene que estar comunicando, y eso vale y eso hace posible la vida política, ¿no? Sin comunicación no habría vida política. Y es interesante que tú hayas tenido mejores notas en comunicación que en derecho, ¿no? Porque eso nos habla de que, bueno, más que tener esta vocación, digamos, por la norma y la ley, más bien lo tuyo era lo político, ¿no? Pues sí, fíjate que hoy en día le digo a mis alumnos que aprendí más de la carrera de Derecho estudiando comunicación, porque en comunicación es un razonamiento siempre, ¿no? Estar analizando los discursos, los comportamientos, el contexto, los textos, la hermenéutica, la semiótica, es algo que no te enseñan en Derecho. Y si no tienes esa capacidad en Derecho de hacer una interpretación más filosófica y profunda, te quedas en lo que dice textualmente la ley y no alcanzas a comprender la razón de ser de las normas. En este caso, por ejemplo, el derecho constitucional, lo he platicado mucho con mis compañeros. El derecho constitucional es totalmente filosofía, historia, antropología, ciencia política. Si no tienes un contexto vasto como ese, no puedes entender el derecho constitucional. Y todo eso pues se lo debo en gran parte al haber estudiado comunicación, al haber estudiado ciencias políticas, algo de filosofía. Por eso es que me gusta estudiar. Claro, y bueno, me imagino que esto se ha acompañado mucho con la práctica, ¿no? De todos estos avatares que nos has dicho, que incluso no ser capturista en el primer PREP. Y dime, ¿alguna vez condujiste alguna campaña política? ¿Estuviste ahí asesorando esta parte de los partidos políticos que pues es en sí mismo un proceso? Antes duraban meses, ¿no? Las campañas políticas, hasta años. Hoy en día dura 45 días, ¿no? Una campaña local. Sí, tuve oportunidad hace muchos años de estar presente en una, precisamente coordinando el tema de medios y ya como abogado el tema de las impugnaciones, pero es muy complicado cuando tú tienes un contexto y una forma de pensar distinta a lo que tienen en la práctica los partidos y sus líderes, porque es pragmatismo puro del otro lado, mientras tú vienes acá con ideas y tratar de pues como de hacerles entender algunos alcances de los hechos, y pues te batean, ¿no? Y ese problema también se da al interior de los órganos colegiados y a veces terminas frustrado, ¿no? Es una parte que nadie entiende cómo funcionan los órganos colegiados, pero pues también es la sazón de las cosas. Tienes que aprender a moderarte en tu forma de pensar, de actuar, de tomar decisiones y comprender que el otro es distinto a ti. Claro. Consejero, nos hablaba ya un poquito de esta faceta como docente. ¿Cómo fue que empezaste en esta área de la docencia y cuál ha sido tu experiencia? Imagino que estás en universidad. Sí, ahorita estamos dando clases en la Facultad de Derecho de la UAM, en el Centro Universitario de las Casas, donde tengo el gusto de ser fundador. Pues también empecé muy joven en una escuela privada que me dio la oportunidad, una escuela reconocida en el estado. ¿Y por qué me gusta dar clases? Una, porque es una forma de actualizarte
y la otra porque es el único lugar donde te van a poner atención realmente, ¿no? Sí, dicen que enseñar es aprender 2 veces, Sí, ¿no? claro. ¿Cuál ha sido la experiencia con los jóvenes? ¿Cómo los ves? Fíjate, ha sido muy padre. Tuve una alumna que en una universidad estaba estudiando la carrera, le di una de las últimas materias de su carrera y después se fue a estudiar Derecho a la UAM, y al poco tiempo de que esto sucedió, pues llegó conmigo muy contenta porque me dice todo lo que de su materia fue exactamente el examen para ingresar a la UNAM, entonces me fue súper bien. Entonces, son cosas que se te quedan marcadas de por vida y dices, bueno, no vamos tan mal. Claro. Pero es interesante todo esto que has venido acumulando y desarrollando, y creo que lo compartas con las juventudes es muy importante, ¿no? Porque a veces un profesor que no tiene esa práctica, a veces solamente somos muy teóricos, y eso hace que el estudiante cuando egresa, ¿no?, y se enfrenta con la realidad, también existe un poco de frustración, ¿no? Porque no tiene esas vivencias de lo que es el mundo real, ¿no? Y como tú dices, los partidos políticos y los liderazgos de los partidos políticos suelen ser muy pragmáticos, ¿no? Porque, pues aunque uno no lo ve, pues ellos cada 3 años se juegan el todo por el todo, ¿no? O sea, si no llegan a su 3%, ya que están eliminados. Y eso los convierte, pues sí, como tú lo adviertes, muy pragmáticos. Pero también creo que el éxito de un partido político depende cómo comunica y a quién le comunica, ¿no? Sí, y creo que ha sido algo que han abandonado muchos de los partidos, y algunos otros pues hoy en día lo han aprovechado, ¿no? Esta comunicación que tienen todos los días, presentándoles su propuesta ideológica, su marco teórico, a lo mejor con otros nombres, y les está funcionando. Si recordarás, la semana pasada unos ministros de la Corte comentó en estas comparecencias para la reforma que el gran pecado del Poder Judicial es no saber comunicarse con la ciudadanía. La ciudadanía no sabe exactamente qué es el Poder Judicial, no sabe diferenciar entre la etapa que le corresponde a las fiscalías de investigación, incluso la de prevención que le corresponde al Ejecutivo, y la propiamente judicial. Pero también es cierto que esta parte judicial es técnica, entonces los técnicos, como puede ser el INE, como puede ser aquí el INPEPAC, el IMIPE, los órganos constitucionalmente autónomos, pues no son órganos políticos, por eso no han desarrollado esa capacidad de comunicarse, son órganos técnicos que van directamente a lo que le establece la ley, y fuera de ahí no existe nada más para ellos. Entonces sí hace falta aprender a comunicarnos, incluso para los que nos desarrollamos en órganos técnicos, y hace falta aterrizarnos a la realidad del ciudadano. Eso es también una necesidad. Así es, y mira, yo creo que, por ejemplo, cuando alguien piensa en el poder legislativo, piensa que su principal y única función es la elaboración de las leyes, pero no. Una de las funciones que tiene el poder legislativo, como los otros poderes constitucionales, es justamente la de enseñar y comunicar. O sea, hay que darle a los ciudadanos una explicación de qué es lo que se hace y cómo se hace y por qué se hace, y al mismo tiempo ir generando formación cívica entre la ciudadanía, ¿no? Entonces, a veces se nos olvida que una labor importante es comunicar, ¿no? Afortunadamente el Congreso de la Unión tiene el canal del Congreso, y ahora el Poder Judicial tiene un canal judicial. Sin embargo, me parece que efectivamente no sabemos comunicar, ¿no? Y es una necesidad, y incluso este programa tiene ese fundamento, ¿no? Comunicarle a la sociedad, y particularmente a las audiencias más jóvenes, qué es lo que hace el Congreso y qué hacen los diferentes funcionarios, incluso de órganos autónomos, como es tu caso, ¿no? Pero esta necesidad de comunicar, yo creo que la vamos perdiendo, ¿no? Sí, y es tan necesaria. En el caso del legislativo, pues la importancia radica que es el mediador de los intereses ideológicos de la ciudadanía, ¿no? Comentábamos hace rato que pues las minorías representadas en los congresos pues eran minorías ideológicas. Hoy va cambiando hacia otro tipo de minorías,
Pero sin este debate que se da al interior de los legislativos, pues difícilmente podríamos mantener una paz social, una estabilidad, porque una vez que se logra el consenso en los congresos, pues se va distribuyendo a través de la comunicación al resto de la ciudadanía para tratar de mantener una calma en todos los temas del Estado. Sí, yo creo que de ahí la importancia de que pues las personas tengan esta formación también muy plural, como uno cuando ve tu currículum, ve que has tenido inquietud por muchos temas, ¿no? Y que pues has puesto a dialogar diferentes ciencias sociales y disciplinas, incluso como la administración, ¿no? Para poder, y me imagino que estar en el ejercicio de la función pública. Pues sí, insisto, creo que es una obligación de los que estamos en el servicio público tener un panorama más amplio, tratar de entender por qué se dan cambios en el juego administrativo, y lejos de oponerte, a veces es bueno estos cambios y decir, ok, ¿en qué contribuyo para que todavía sea mejor de lo que estás proponiendo? Y si sigue habiendo una resistencia a los cambios, pues vamos a tener un atraso como lo hemos venido teniendo, ¿no? Todas las instituciones son perfectibles, siempre se pueden mejorar. Aquí lo único que hace falta es dialogar, comunicarnos y llegar a consensos. Pues si les parece, vamos a hacer nuestra pausa y al regresar seguimos platicando con el consejero Alfredo Javier Arias, consejero del INPEPAC, y platicaremos del trabajo que has desarrollado como consejero precisamente en este instituto. Vamos a la pausa y estamos de regreso. En Parlamento 55 Regresamos. Para el Congreso de Morelos, las mujeres son primero. Que las instancias de la mujer en todos los municipios cuenten con personal y presupuesto suficiente. Con ello, la atención a las mujeres que viven violencia en toda la entidad debe estar garantizada. Tus diputadas y diputados trabajamos para darte resultados. Legislamos para ti. 55ª Legislatura, Congreso del Estado de Morelos. Para el Congreso de Morelos, el medio ambiente es primero. Incentivar la cultura del agua y el manejo de residuos sólidos ya es ley. Con ello, se busca mejorar las acciones a favor del cuidado del agua y mejorar los procesos del manejo de residuos sólidos para disminuir la contaminación. Tus diputadas y diputados trabajamos para darte resultados. Legislamos para ti. 55ª Legislatura, Congreso del Estado de Morelos. En Parlamento 55 continuamos. Estamos de regreso en Parlamento 55, el día de hoy platicando con el consejero Alfredo Javier Arias Casas, y ya platicábamos de cómo ha sido toda esta preparación y su experiencia como docente en la preparación precisamente para llegar hasta este instituto, y ahora ya como consejero electoral. Platicábamos un poquito fuera del aire de que eres de los consejeros que desde que llegó al INPEPAC preside las mismas comisiones. ¿Cómo se nombra a un consejero para presidir comisiones al interior del instituto? Pues más bien ahí es una dinámica de consensos. Finalmente todos los que somos designados consejeros, salvo quien ocupe la presidencia del instituto, que no puede participar en la conformación de comisiones por la misma tarea que de por sí ya como presidente tiene, que es de suyo pesada. El resto, pues, teóricamente todos tenemos las mismas aptitudes y actitudes para presidir tal o cual comisión. En algunos casos se toma mucho en cuenta tu perfil académico, ¿no? Por ejemplo, presido la comisión de organización y la de asuntos jurídicos por ser abogado. Presidí la comisión de quejas también por un tiempo, también por ser abogado, y la comisión de organización, pues bueno, también dado mi perfil como politólogo, que me ha ayudado, y este acercamiento que en su oportunidad tuve con los partidos políticos, conocer los partidos desde adentro, verlos también desde afuera como reportero, pero en sí creo que cualquiera de los compañeros podría llevar a cabo esta tarea de presidir la Comisión de Organización y Partidos Políticos, que es un eje rector de propio INPEPAC por su naturaleza. Otra de las comisiones que me tocó presidir fue la Comisión de Participación Ciudadana, que es otra de las actividades rectoras del INPEPAC, porque es procesos electorales y participación ciudadana,
que actualmente preside el consejero Enrique Pérez, pero que sigo formando parte de la comisión. Entonces, creo que cualquiera de los compañeros puede desempeñar un buen papel, solo es consensos, diálogos, como lo hemos platicado. Esta comisión de organización y partidos políticos que hace, digamos, durante el proceso electoral. No solamente durante el proceso, lo interesante de esta comisión es que su actividad es permanente. Siempre. Por ejemplo, ingresamos nosotros en 2017, ya estaba el proceso electoral. La ciudadanía tiene la idea de que las elecciones solamente duran campaña y jornada, y duran aproximadamente año y medio el hacer una elección. Entonces, empieza en septiembre del año anterior a la elección, termina en diciembre del año de la elección. Es bastante. Todo ese tiempo la comisión de organización está pendiente. Si hubo elección de gobernador, como es el caso, al año siguiente se inicia la constitución de nuevos partidos políticos, que también le toca a la comisión de organización, que también dura todo un año. Entonces estamos hablando que en este caso iniciaría en el 2025, termina en diciembre de 2025, en 2026 empieza el tema de si hay mecanismos de participación, coadyuva, si hay consultas en materia indígena, por ejemplo, o de discapacitados, también le toca participar, y en septiembre de ese año nuevamente inicia el proceso electoral. Entonces es una comisión que todo el tiempo tiene actividades. Y la Comisión de Asuntos Jurídicos, pues igual, porque todos aquellos proyectos de modificaciones de acuerdos, de consultas que nos presenta la ciudadanía, de reglamentos y demás, pasa por la Comisión de Asuntos Jurídicos como órgano técnico previo a pasar al Consejo. Entonces, déjame decirte que los institutos electorales no solamente trabajan 6 meses cada 3 años, como lo han planteado algunos políticos, es una actividad permanente. Los 3 años durante cada trienio están en actividad. Sí, justo platicamos con los consejeros, ¿no? O sea, prácticamente terminando una elección, ustedes ya empiezan a pensar en la organización para la siguiente, ¿no? Y en este caso, ¿cuándo se cierra o cuándo se da por concluido un proceso electoral? Actualmente, bueno, ya fueron las elecciones, ¿no?, del proceso electoral de este año, pero ¿cuándo se da por concluido totalmente todo este proceso? Con la última resolución que emita el Tribunal Electoral, en este caso la Sala Superior, que es quien generalmente emite la última, porque recordemos que en enero, el 1 de enero, pues ya entra en la nueva administración de los ayuntamientos. Entonces, generalmente ellos vienen resolviendo el 30 o 31 de diciembre. Y en ese momento nosotros ya tenemos que cerrar el proceso electoral. Por eso es que dura tanto, porque tenemos que estar pendiente de las sentencias de los órganos jurisdiccionales para poderles dar cumplimiento antes de que inicien las nuevas administraciones. Estaba escuchando ahorita esto que estabas diciendo de los partidos políticos, que empieza el proceso de integrar nuevos partidos al acabar la elección de gobernador. Entonces a ti te tocó organizar o ver la creación de estos partidos políticos, porque en el 2021 se presentaron, si no mal recuerdo, como 16 partidos, ¿no?, a elección aquí en el estado. Sí, fueron 11, 12 si mal no recuerdo, pero bueno, en total con los que ya estaban más los que se crearon. En esa ocasión, en el 2019, recibimos 33 solicitudes para creación de nuevos partidos. De hecho fueron más, pero algunas ya no llegaron a considerarse como tal solicitudes. Y al final tuvimos, no recuerdo si 11 o 12 que sí lograron constituirse como partidos políticos. Entonces tuvimos una boleta con la presencia de 22 partidos entre los nuevos y los que ya estaban. Eso hizo que tuviéramos una boleta doble carta. Y hay algo interesante aquí, porque la ciudadanía también piensa que entre más partidos pues es más dinero, y no, o sea, es el mismo presupuesto para los partidos, solo que se divide dividido entre el número de partidos, o sea, les tocaba de a menos. Pero es interesante porque yo te decía un poquito fuera del aire que Duvergier, justamente en su análisis de los partidos políticos, él apuesta más por sistemas bipartidistas que dan más estabilidad al sistema político una vez que termine el proceso electoral, que los pluripartidistas, porque pues eso hace congresos más plurales, y esa pluralidad lleva a veces a esa parálisis legislativa y parálisis gubernamental, ¿no? Porque
pues así como está nuestro sistema, si no hay consensos, pues el gobernador también se ve detenido, ¿no? En sus procesos, o el ejecutivo, pues, se ve detenido en sus iniciativas, en sus propuestas. En este sentido, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Tú cómo ves? ¿Es mejor así 22 partidos en la boleta o solo a la estadounidense, republicanos y demócratas? Yo creo que es un reflejo de el contexto en el que se desarrolla, ¿no? A lo mejor, y pongo de ejemplo Estados Unidos, en un país en el que en su momento la ideología nacionalista, pues todos somos norteamericanos, todos somos estadounidenses, funcionaban temas como el bipartidismo, igual en México, que manteníamos elementos nacionalistas y por eso no había tantas diferencias ideológicas, culturales, económicas, etarias en el país reconocidas, no es que no existieran. Y funcionaba tener 3 partidos, PRI, PAN, PRD, ¿no? Izquierda, centro y derecha. Pero en un contexto en el que cada vez vamos caminando más hacia lo diverso, hacia el romper las estructuras, se me hace complicado, no porque no sea bueno, sino complicado poder tener un sistema bipartidista o tripartidista. Todos quieren su representación. Y ahora hay quienes la quieren sin el proceso de los partidos políticos. Entonces, yo creo que lo que tenemos que emprender es nuevamente una campaña de unidad nacional. O sea, estamos caminando todos a apoyar lo diferente y que cada vez rompamos más las estructuras sociales, que como bien dices, vamos a llegar a una parálisis del Estado. Desde los núcleos más básicos, que es tu colonia, tu grupo de amigos, y eso no le ayuda a nadie. Sí, por la falta de acuerdos, ¿no? O sea, puede ser tan complejo y tantos representantes que pues no se logren los consensos mínimos, ¿no? No se logre llegar a una mayoría mínima que pueda votar algo a favor, ¿no? Y todo se quede siempre estancado en sesión tras sesión y debate tras debate. Pero digamos, en manera práctica, volviendo a este pragmatismo que tienen los partidos políticos, ¿cuál ha sido tu experiencia? Porque los viste nacer, los viste pasar su primera prueba en el 21, muchos de ahí se eliminaron, pero de esos, si no mal recuerdo, hoy por hoy todavía van a sobrevivir 2, ¿no? De aquellos que se crearon. Sobrevive 1. Sí, nada más Morelos Progreso. Morelos Progreso. Es el único. Hasta ahorita sí, los demás están en etapa de intervención hasta no tener ya los resultados finales derivados de las impugnaciones. Entonces hay varios que ya están en proceso de intervención que podrían desaparecer. Y aquí será algo que está pasando con los partidos, que precisamente estas minorías o esta diversidad en la que ya nos encontramos no está encontrando representación en los partidos, a lo mejor no en los que ya existían, ¿no? Igual, y si estos necesitarían irse modificando, pero que sea en un solo partido que no encuentran ahí representación. ¿Es un problema de los partidos? Y sí, por supuesto, es un problema de que los partidos no han sabido recoger las inquietudes de la ciudadanía, de todos los grupos, pero también es una situación de que tenemos una mala interpretación, considero yo, de nuestros derechos humanos o fundamentales, en los que decimos, los míos, por ser un grupo vulnerable, están por encima de todos los demás. Exacto. Sí, pero vives en una colectividad y tú también tienes la obligación de mediar. Así tengas un pasado que no haya sido favorable a tu identidad cultural, hoy en día en tu realidad, si necesitamos cambiar las cosas, también tienes que mediar. Y esa parte del querer ceder en la representación, en la toma de decisiones y en la construcción de acuerdos, no se está reflejando de parte de nadie. Y eso es lo que decía hace un rato, no ayuda. Entre más generemos divisiones y no entendamos que necesitamos también ceder, porque los derechos humanos no son ilimitados, tienen restricciones, se ponderan, se visualiza, depende de cada caso qué prevalece más, y si no estamos dispuestos a hacerlo, tú observas resoluciones desafortunadamente de algunos órganos jurisdiccionales y que por el simple hecho de decir esta persona pertenece a un grupo vulnerable, a lo mejor indígena, ya le maximizaron todo el derecho y perjudicaron a todo el resto. No hay una ponderación.
Entonces no construimos acuerdos. Exacto, perdón. Justo, doctor, en el instituto se está dando un curso de técnica legislativa y creo que en una de las sesiones recientemente se hablaba de este tema, ¿no? Al momento de legislar, la importancia sí de rescatar y de establecer, ¿no? Constitucionalmente derechos a lo mejor de estas minorías sin vulnerar los derechos de los sectores y las garantías que ya están plasmadas, ¿no? Claro. Por ejemplo, uno de los discursos para llevar e implementar estas medidas de compensatorias es una deuda histórica. Pero yo pregunto, las nuevas generaciones, ¿por qué tienen que pagar una deuda que no les corresponde? Más bien vamos a construir acuerdos en los cuales ambas partes cedan para crear un escenario distinto, pero no todo a costa de los derechos de los demás. Bueno, yo creo que como tú lo dices, hay que estudiar mucho las ponderaciones, ¿no? Exacto. O sea, qué es lo que queremos privilegiar y justamente, ¿no? Cuando pensamos en estas deudas históricas, qué es lo que queremos resarcir, ¿no? Me parece que justo, pues la crisis de los partidos políticos en parte es eso, ¿no? Su falta de, lo decíamos hace un momento, de comunicarle a la ciudadanía y que la ciudadanía no se encuentra o no se siente representada por los partidos políticos y por eso busca nuevas opciones, ¿no? De ahí que surjan estas iniciativas para crear nuevos partidos políticos, pero que a mi juicio, un poco como Podemos en España, así, pues qué significa Morelos Progresa, o sea, cuál sería su propuesta ideológica, programática, o sea, así como Podemos, o sea, cabe todo y a la vez nada, ¿no? Porque ¿qué es Podemos? Pues sí, todos podemos, pues sí, pero pues no es como un partido de fútbol con el sí se puede, ¿no? O sea, es algo mucho más complejo, ¿no? Claro, Pablo Iglesias hizo coincidir a las juventudes españolas que se sentían muy a disgusto con el sistema de partidos político español y logra conjuntar ese disgusto en Podemos y pues sí tienen hasta europarlamentarios, ¿no? O sea, sí se ha convertido en una fuerza que alterna entre el PSOE y el PP, ¿no? Pero a mi juicio creo que ese multipartidismo tan complejo, así ver en una boleta, yo me acuerdo, ¿no? En la del 21 eran, como tú dices, porque además los independientes había en algunos casos 22, 25 candidatos y tú decías, bueno, y luego algunos iban en coalición, pues era casi como diría el Loco Valdés, pues era una ensalada de locos, ¿no? Ahí era una boleta muy compleja, ¿no? Sí, mira, yo creo que la reforma electoral, si es que se da, tiene que ponderar todo eso. A mí me parece una incongruencia que para constituir un partido político se te pida el 0.26% de la lista y para conservar el registro debiste haber obtenido el 3% de la votación. Hay una desproporción enorme entre nacer y sobrevivir. Los costos son totalmente distintos y no son nada ponderados, pero sí tiene que haber una reflexión hacia qué sistema político partidista queremos caminar y también los partidos políticos deben hacer una transformación para definirse si son, dijeran por ahí, si son máquinas ideológicas o solo son instrumentos para el acceso a los cargos de elección popular. Consejero, comentábamos antes del aire que, bueno, tu gestión ya está próxima a terminar. ¿Cuántos años dura el nombramiento de un consejero? 7 años. De acuerdo a la Constitución, son 7 años. ¿Y pueden volver a participar en...? No, en el caso de los consejeros electorales no puede haber una reelección, por llamarlo de alguna manera. Una vez que termina tu encargo, incluso quedas inhabilitado para participar en el servicio público de aquellos órganos, así dice la Constitución, en los que participaste en su proceso electoral. Y pues ahí habría también que definir qué se entiende por órganos, porque en el caso de los consejeros del INE sí habla de los poderes en los que participas en su elección. Entonces hay un debate también en esta restricción de 2 años. ¿Qué viene en el trabajo en los próximos meses en el instituto? Pues ahorita seguir esperando los resultados de las resoluciones que emitan tribunal local, sala regional o sala superior, para darle cumplimiento y que es la parte final del proceso electoral.
Se está también en pláticas con el Congreso para el desarrollo de esta consulta para la constitución de un nuevo municipio indígena, que es el de Alpuyeca, ver cuál es la parte que le va a tocar al INPEPAC desarrollar dentro de este proceso, estar organizando ya el tema a la par de la constitución de nuevos partidos. Tenemos que estar preparados, generar los formatos, generar todas las reglas del juego para que el 1 de enero arranque ese proceso de constitución de nuevos partidos. Entonces la dinámica sigue fuerte en el instituto. Bueno, a mí me parece que pues ojalá todavía les dé el tiempo, porque a mí me parece que justo la sociedad necesita consolidar un sistema de partidos políticos, no solo en lo local, sino también en lo nacional, y me parece que el INPEPAC en este caso puede hacer esa tarea y esa función de ir educando un poco a la ciudadanía, ¿no? Cuál es la importancia del partido político, ¿no? De acuerdo al Latinobarómetro, pues la gente tiene mucha desconfianza en la policía y en los partidos políticos, ¿no? Y después los que siguen ahí en el orden ascendente son el Congreso y el Poder Judicial, ¿no? Eso quiere decir que los propios latinoamericanos sí desconfían del poder legislativo, que justamente emana de los partidos políticos, ¿no? O sea, como que se va arrastrando esa desconfianza, pero yo creo que en parte es desconocimiento de la ciudadanía de la función del partido político y la función de los congresos. Sí, incluso ahorita que citas al Latinobarómetro, desconfían de la democracia. Sí, o sea, cada vez son menos, o es menor el porcentaje de ciudadanos latinoamericanos que apuestan porque la democracia sea la forma de hacer política y gobernar que realmente resuelva los problemas, y esto a raíz de que no ven cambios en su estructura y su contexto en materia de servicios públicos, en materia de economía, de salud, de todos sus derechos, ¿no? Sí, incluso como bien lo dices, ¿no? O sea, este pluripartidismo se traduce a veces en parálisis gubernamental, y eso es lo que ve la ciudadanía, ¿no? Que nadie puede resolver los problemas sociales y creen que eso está asociado a la democracia. Sí, en efecto. Consejero, pues reiterarte el agradecimiento. Ojalá en algún otro momento podamos tener la oportunidad de que nos acompañes, tal vez cuando ya se cierre por completo el proceso electoral, y un mensaje final que quieras darle a los ciudadanos. Pues primero agradecer, Zuleima, doctor, este espacio. De verdad, creo que la labor que se está haciendo aquí de transmitir sobre todo a los estudiantes y futuros profesionistas de cuáles son las instituciones con las que van a contar para el desempeño de su actividad, sin importar la carrera a la que se dediquen, porque todas tienen una relación directa con su profesión, es trascendente. Y pues finalmente yo solamente invitaría a la ciudadanía a tener esa disposición de conocer a sus autoridades y saber cuál es la función que tienen en lo particular cada una de ellas, qué hace el Congreso, qué hacen los órganos autónomos, precisamente para que tengan de primera mano una idea de cómo se desarrolla el servicio público y las actividades del Estado, y lo puedan comparar con los discursos de aquellos líderes, instituciones que quieran dar una imagen de lo que es el Estado y sus instituciones. Pues muchas gracias, doctor Alfredo. Para nosotros desde el Congreso del Estado siempre es un gusto recibir a los organismos autónomos y sobre todo entrar en diálogo con el INPEPAC, que en muchos sentidos organiza y califica la elección, y eso le da vida y sentido, ¿no?, a las instituciones públicas y, como bien dices, ¿no?, que rigen la vida de la sociedad. Entonces, aunque yo estudie ingeniería que piense que nada tiene que ver con esto, pues no. Aquí se va a definir si se pueden o no se pueden hacer puentes. Bueno, te agradecemos mucho tu visita. Pues hasta aquí llegamos en este capítulo de Parlamento 55. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en donde tenemos más información del trabajo legislativo, y los esperamos en un siguiente capítulo de este programa. Muchas gracias, de verdad, consejero. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Parlamento 55. Las voces, los actores, su trabajo, sus propuestas.
Parlamento 55, un espacio de diálogo para conocer a nuestros diputados. Parlamento 55, un trabajo del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado. Y la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Hasta la próxima.